Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, debe existir entonces algo así como un mecanismo de blindaje. Aquí entonces retomemos una doctrina defensiva que debería rescatarse y que debería prevalecer ante la treta intervencionista de los derechos humanos en la región. Los derechos humanos en el hemisferio son una pantomima en muchos casos para aplastarnos. Y esta pantomima es pagada desde los Estados Unidos. Así de simple. Estamos hablando nosotros de la doctrina Drago. ¿Recuerdan ustedes? En algún programa la comentamos. Estamos hablando de la doctrina Drago. ¿Qué es la doctrina Drago? Bueno, es una doctrina anunciada en, anotemos esta fecha, 1902. Doctrina Drago, 1902. Fue anunciada por el exministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, en respuesta al no cumplimiento de la doctrina Monroe por parte de Estados Unidos. Oído al tambor. ¿Qué establece esta doctrina Drago? Bueno, establece que ningún poder extranjero puede utilizar la fuerza a los fines de hacer efectivo el cobro de una deuda. Oído al tambor. Proponía 3 elementos: la defensa estricta de la soberanía de las naciones latinoamericanas, primero. Segundo, la negativa a la intervención armada para el cobro de deudas públicas y el recurso a la mediación, el arbitraje y los tribunales internacionales para dirimir una disputa. Esta doctrina, la doctrina Drago, se originó precisamente en un contexto en el que Alemania, oído al tambor, esto es historia, Gran Bretaña e Italia impusieron un bloqueo naval, adivinen contra quién, contra precisamente Venezuela, bastante parecido, amigos y amigas, por cierto, al que en este momento nosotros tenemos. Saludo aquí la presencia de nuestra querida gente de Cumbe Tours. Un gran abrazo para ustedes. Se les quiere mucho. Entonces vieron que el bloqueo que está viviendo Venezuela en términos históricos no es nuevo. Ya a inicio del siglo pasado se dio algo muy parecido precisamente contra Venezuela y dio inicio a esta doctrina Drago. Además, hoy el endeudamiento de América Latina con los países desarrollados revitaliza la doctrina la doctrina Drago. ¿Por qué? Porque se opone al cobro compulsivo de las deudas públicas de cualquier país sudamericano mediante la intervención armada. Y ayer precisamente nosotros hablábamos del tema del agua. ¿Recuerdan ustedes la privatización del agua? En Wall Street. En Wall Street se está cotizando el agua y hablábamos de la triple frontera aquí en Latinoamérica. Y hablábamos en Sudamérica y hablamos también de la Amazonía, que arropa muchos de nuestros países sudamericanos. Y hablábamos del agua como la próxima guerra mundial que caracterizará el planeta será precisamente por el agua. Y evidentemente esto coloca a Sudamérica, esto coloca a Latinoamérica en una situación muy, muy peligrosa que nos tiene que hacer retomar doctrinas soberanistas que nos puedan alejar de la doctrina Monroe que decía América para los americanos y que nos vea a nosotros, a los latinoamericanos, como un patio trasero. Si en tiempos de la doctrina Drago, la morosidad de las naciones latinoamericanas asfixiadas por deudas públicas era un motivo frecuente de intervención, recordemos por ejemplo también el caso del México de Benito Juárez, anotemos la fecha, 1861, o de Haití en 1915. Entonces, sí, en tiempos de la doctrina Drago la morosidad era el motivo frecuente de intervención. Hay que decir que en este siglo XXI también debería
cobrar relevancia, aunque la herencia en nuestros países recurre a otros argumentos, como por ejemplo el argumento que hoy día estamos analizando, estudiando, el argumento de los derechos humanos. Argumento como excusa para que los países del norte apliquen prácticas injerencistas contra nosotros. Recordemos lo que abordamos en una anterior entrega de Desde Donde Sea sobre la unipolaridad, multipolaridad y hegemonía. ¿Recuerdan ustedes? Allí hablamos sobre cómo desde la postguerra fría y la construcción de un mundo unipolar hegemonizado por los Estados Unidos, los derechos humanos se han vuelto el centro de la narrativa intervencionista. En esta misma línea, permítanme ustedes tomar un poco de agua. En esta misma línea, el combate a las drogas, el combate al terrorismo, la guerra preventiva, mosca con estas trampas, han orbitado en torno al monopolio de los derechos humanos como un bien inmanente de los países occidentales, solo de los países occidentales. Ellos que han sido los campeones, al menos desde el medioevo, en atentado contra los derechos humanos. El genocidio, el más grande de la historia, se dio aquí, contra Latinoamérica, nuestros indígenas, y después contra los africanos que trajeron en barcos también. Está bien que todos los años salgan 1000 películas sobre otros genocidios, pero el genocidio más grande que se dio en la humanidad se dio aquí, en esta región. Bueno, ahora ellos olvidaron eso, ellos olvidaron los bombardeos que siguen haciendo, los procesos coloniales de todo el siglo XX y el siglo XIX y el siglo XVIII en África, en Latinoamérica, siglo XVII, siglo XVI, y ahora pareciera que hablar de derechos humanos es hablar de una inmanencia, de algo que le viene natural a los europeos y a los estadounidenses. Por favor. Poco a poco todo se ha ido acomodando en función de los intereses, y los derechos humanos entonces sirven única y exclusivamente a los intereses de los países del norte del mundo. De hecho, la jurisprudencia internacional se desplaza peligrosamente de los principios de soberanía y autodeterminación, pilares del orden internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hacia paradigmas como los del intervencionismo humanitario, o la responsabilidad de proteger. Si los países del norte del mundo tuvieran la responsabilidad de proteger a los del sur del mundo, mentira, solo quieren nuestros recursos. O sus variantes regionales como el principio de no indiferencia, muy esgrimido, por ejemplo, por el Grupo de Lima para intervenir contra Venezuela. Hay que decir que a nivel de la organización de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, esto se manifiesta en la utilización discrecional, mosca con esto, del artículo 7 de su Carta Fundacional, que prevé la imposición de la paz por la fuerza. Repito, la imposición de la paz por la fuerza. Decimos entonces que mientras conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por las Naciones Unidas, como lo dijimos al inicio, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, este mismo organismo pone en práctica la imposición de la paz a través de presión diplomática, a través de sanciones o de las llamadas misiones de paz, mosca también con esto, que posteriormente desembocan tarde o temprano en la intervención armada de una coalición de países contra cualquier nación soberana. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.